a compartir primero que todo el archivo de .NET. Mario, ¿tú lo tienes a la mano? El de .NET. El, El proyecto está de en el .NET. canal de, está en el canal de C Sharp. Sí, 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 aquí en el canal de C Sharp está. claro. Vamos a compartirlo, creo que está por aquí por documentos. En las chinchetas puedes verlo. Ahí al costado donde dice Sí, aquí chinchetas. está. Aquí está. Facturación Colombia. Este es. Vamos a compartirlo. Donde dice ver mensaje. Ajá. Y compartámoslo de nuevo. Claro, claro, dale, reenvíalo. Este es el de qué fecha, del 14 de julio. Sí. Sí. Esa es la Bueno, última lo versión hasta compartimos ahora. de nuevo en el canal para que los muchachos lo puedan ir descargando y podamos hacer el montaje del proyecto en sus máquinas locales. Me avisan si van teniendo algún problema sobre el proyecto. Listo, ahí lo vemos. Perfecto. Ok, ahí llegó, ¿cierto? Sí, acá está, ya lo vemos ya. Bueno, entonces pueden irlo descargando. ¿La idea cuál es? La idea de hoy es que podamos descargar el proyecto, ejecutarlo y que al final podamos ver cuál es el resultado de este software y qué es lo que nos realiza. Este proyecto de .NET es muy interesante porque además de enviar facturas, tiene desarrollado varias funciones. Tiene desarrolladas lo que son la factura electrónica de exportación, tiene la consulta de rangos, tiene además de las notas débito, las notas crédito y la factura genérica. Y también tiene algo que de pronto en la API todavía no hemos desarrollado, que son la parte de los eventos. Entonces, es muy interesante por ese lado y sirve mucho para, incluso para los que trabajamos más que todo con PHP, porque nos podemos basar en esto para hacer los nuevos desarrollos. Y eso es, digamos, por ejemplo, es algo que yo viví cuando estaba empezando en esta parte de facturación electrónica. Muchas veces de pronto tenía problemas por un lado, pero si los resolvía por el otro, entonces ya sabía cómo atacar el problema por el lado inicial. Bueno, lo que vamos a hacer entonces primero es descargar el archivo. Yo voy a descargarlo de nuevo, haga de cuenta, voy a hacer de cuenta como si no lo tuviera. Yo en esos momentos lo tengo, ¿cierto? Con este voy a hacer la demostración de enviar facturas, pero también voy a descargarlo para que lo hagamos paso a paso. Entonces, descarguémoslos, muchachos. Por favor, lo descomprimen en una carpeta en la unidad D, puede ser. Lo descargan, por favor. Y lo abren con el Visual Studio. Cuando lo hayan descargado, van a encontrar un archivo de solución. Ese es el archivo que hay que abrir. Entonces, por favor, lo abren y me van comentando si ya lo tienen, si ya lo pudieron descargar. Me pueden hablar en el canal de Slack o por el Zoom más bien, ¿cierto, Mario? Sí, claro. Utilizamos la herramienta del Zoom más bien. Bueno. Ok, aquí me descargó el archivo .zip. Lo que primero que yo tengo que hacer es descomprimirlo en una carpeta. Yo lo voy a descomprimir en la unidad C, en la raíz. Aquí, este es el archivo. Yo lo voy a descomprimir en la unidad C. Y voy a colocarlo. Voy a hacer una nueva carpeta que se llame, por decir algo, facturación E. Y aquí adentro en esta carpeta voy a descomprimir lo que hay en el archivo que les compartimos. Bueno, mientras esto está descargando, mientras está descomprimiendo, voy a hablarles más o menos sobre la estructura. Yo ya lo tengo acá descargado. Voy a hablarles más o menos sobre la estructura del proyecto como tal.
el proyecto consta, o la solución consta de varios proyectos. Está el firmado de los archivos de firma, está el archivo que crea los documentos, está el proyecto que firma los documentos creados, está el proyecto que hace los servicios web, que se conecta a los servicios web de las DIAN. Este es un archivo para hacer pruebas, y estos son dos proyectos que son utilidades y tipos que se utilizan en todos los proyectos de la solución. Bueno, antes que nada, me gustaría como que miráramos un poquito la parte de los servicios web de la DIAN. La DIAN como tal tiene dos servicios web, dos web service, que son el de habilitación y el de producción. Cuando nosotros nos registramos como facturadores electrónicos, ingresamos a la parte de habilitación a cumplir un set de pruebas. Ese set de pruebas yo tengo que pasarlo con un número de documentos válidos, tanto facturas, notas crédito y notas débito. Son 60 facturas, 20 notas crédito y 20 notas débito. Esos documentos debo enviarlos, procesarlos localmente, o ya pues hablando del caso de .NET, tendría que armar ese archivo, el XML, firmarlo y debo enviarlo a los servidores de la DIAN. Pero ¿cuáles son los servidores de la DIAN? Hay una herramienta que se llama el SOAP UI, y yo aquí tengo descargados las definiciones de los web service de la DIAN. El web service de habilitación es este de acá, ¿sí? Miremos la dirección. La dirección de este web service es... Sería bueno que descargaran este software también, muchachos. Este software es muy útil. Nos ayuda mucho a entender cómo funciona el proceso. Esta es la dirección del web service de la DIAN, bpfe-a.dian.gov.com. Cuando yo con el web service me conecto a esta dirección, entonces él me dice cuáles son los métodos que yo puedo utilizar en la DIAN para poder realizar esas acciones. En el caso de habilitación, pues yo tengo estos métodos: el Get Numbering Range, que es para consultar los rangos numéricos; el Get Status, que es para consultar el estado de una factura; el Get Status Zip, para consultar el código de un zip que hayamos enviado, y así todos tienen sus objetivos. Los que más se utilizan son el Send Bill Async, que es para enviar documentos, o sea, facturas, notas crédito, notas débito, pero de manera asíncrona. El Send Bill, que es para lo mismo, pero de manera síncrona. Y el Send Test Async, que es lo mismo que el Send Bill Async, pero en forma de prueba. O sea, cuando estamos en habilitación utilizamos este, y cuando estamos en producción utilizamos este de acá. Bueno, ¿para qué les digo esto? Yo quiero que entiendan que lo que vamos a hacer con .NET es básicamente 4 cosas. Lo primero que se hace en el proyecto de .NET, yo voy a ingresar aquí a este programita para hacer como una especie de lista de chequeo y explicar más o menos cuáles son los puntos que se van a realizar. Entre al Notepad++, quiero el Notepad solito. Ok. Vamos a colocar un poquito más grande la fuente. Ahí en 14 para que sea 16. Entonces, el proceso como tal es de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es configurar el programa. Los parámetros del programa. Ya ahorita vamos mirando cada uno de ellos en qué consiste. El segundo consiste en armar el XML sin firma. El tercer punto consiste en firmar el XML.
El cuarto punto consiste en enviar el XML firmado. Y el quinto punto consiste en consultar el estado del documento para saber si fue aceptado o no fue aceptado por la DIAN. Esos son los 5 pasos que vamos a realizar el día de hoy con el proyecto de .NET. Para esto, lo primero que vamos a hacer entonces es familiarizarnos con el proyecto en sí. Quiero saber si ya lo descargaron, si lo tienen en sus máquinas. Si no, pues entonces podemos ir respondiendo algunas preguntas y ustedes van teniendo algunas dudas y vamos socializándolas. ¿Les parece? En estos momentos, ¿quién de pronto no ha podido descargar el proyecto? Si lo han hecho, no lo han hecho. Bueno. Van escribiendo ahí al chat si tienen alguna duda. Yo voy a continuar entonces. Bueno, como no hay ninguna duda en el momento, entonces vamos a ir continuando. Bueno, entonces, como les decía, cada uno de estos proyectos hacen parte de la solución. Y si los analizamos de este sentido, cada uno de ellos tiene como, digamos, su correspondiente según los pasos que estamos haciendo. La parte de parámetros se configura más adelante, ahorita lo vamos a hacer. La parte de armar el XML sin firma, esto lo hace este proyecto de acá, la parte de documentos. Es decir, a este proyecto yo le paso, le digo si voy a enviar una factura, si voy a enviar una nota de débito, una nota crédito, bueno, el documento que yo vaya a enviar, y él me genera un XML con los parámetros que yo le haya pasado de la factura. El siguiente es firmar el XML. Este proyecto, ahí incluso tiene su nombre, firma. Lo que hace es recibir el XML sin firmar y me genera un documento firmado válidamente con pues, un certificado digital válido emitido por una entidad autorizada por la ONAC. Después de que yo tengo el documento firmado, lo que hago es enviar el XML firmado por medio de este proyecto, que es Facturación Colombia Servicios Web, y él me da una respuesta. Esa respuesta yo tengo que interpretarla para saber cómo llegó el documento. Y lo último es consultar el estado del documento, que también pues vamos a ver, lo hace en uno de estos proyectos, está integrado. Y con consultar el estado del documento lo que voy a saber es si el documento pasó todas las reglas de validación. Es decir, si de pronto mandé mal un IVA o un descuento no corresponde o un porcentaje o el formato de pronto alguna cabecera no coincide con lo que debe llegar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ya que tenemos descargado el proyecto, lo que vamos a hacer es, lo vamos a abrir y vamos a iniciar desde este proyecto que es el de test. Este proyecto es el proyecto inicial, es el proyecto que utiliza a todos los demás proyectos para generar lo que nosotros necesitamos. Dentro de este proyecto hay un archivo, hay dos archivitos en C# que son el program y archivo consecutivo.cs. El que nos interesa es este program.cs. Algo muy interesante sobre esto, y de pronto las personas que en estos momentos trabajan con otro lenguaje de programación e incluso lenguajes mucho más antiguos, algo muy interesante es que este proyecto se puede convertir a un componente COM, lo que permitiría manejar estas clases en otro lenguaje de programación cuyos, digamos, por ser más anticuado, no tenga estas herramientas que tienen los lenguajes de programación más modernos. Es decir, yo puedo generar una DLL,
por decir algo, pues para hablarlo como es una DLL o un componente, y desde otro lenguaje de programación consumir estos servicios. Es decir, pasarle de pronto consumir el servicio de firma desde un lenguaje como FOSPRO o Visual Basic 6, que son lenguajes mucho más antiguos. Obviamente el trabajo está por hacer. Aquí simplemente se está dando la semilla y ya ustedes tienen que coger esa semilla y hacerla, pues, florecer en sus lenguajes de programación. Bueno, en este programita, en este archivo program.cs, lo que podemos mirar, lo que podemos ver es que vamos a utilizar, pues, además de lo que normalmente en un programa de Search de C# se utiliza, vamos a ver qué estamos utilizando todos los demás proyectos de la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el que me va a generar en sí o me va a dar el resultado de lo que yo quiero realizar. Quiero que miremos en estos momentos, en este programa, cómo lo vamos a dividir. Pues, de pronto el nombre, desde el espacio del nombre, la clase, y hay una serie de parámetros que ahorita más adelante vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver dónde los conseguimos, dónde conseguimos todos esos parámetros. Y hay un main. Ah, bueno, algo que se me olvidaba decirles. Este programa es una aplicación de consola. Es decir, simplemente me va a generar unos mensajes de consola, pero pues cuando ustedes ya hagan la integración de todo de este software en sus propios programas, ustedes pueden utilizarlos ya como quieran. Ya es simplemente que ustedes manejen el software como quieran. Bueno, aquí nosotros tenemos un main y lo que hacemos en el main es simplemente decir cuál de todos los tests vamos a realizar. En el momento, por ejemplo, tenemos activada la parte de test de factura genérica. Pero si me voy hacia abajo, aquí están desarrollados cada uno de los tests que necesito. Por ejemplo, este es el de consulta de rangos. El de consulta de rangos este es el pedazo del test de consulta de rangos, ¿sí? Vamos a verlo más adelantico, vamos a tratar de hacer una prueba con rangos de numeración, que es algo muy interesante, que es cuando se pasa a producción y algo que casi uno nunca toca. Bueno, la parte de test de factura genérica es esta de acá. Estoy marcándola, ahorita vamos a mirar cada una de ellas. Lo que son las facturas, los documentos ya son un poquito más larguitos porque obviamente hay que armar todo el componente de la factura, desde el emisor, el adquiriente y las líneas de detalle. Bueno, por ejemplo, todo esto es de la factura genérica. Todo este pedazo hasta acá. Hasta acá. Después viene la parte de text de nota crédito. Ah, bueno, perdón, en la factura genérica llamamos a test de nota crédito, pero eso pues está también más hacia abajo. Está la parte de factura de exportación. La parte de factura de exportación también es muy parecida a la factura genérica, aunque tiene algunas diferencias. Aquí es lo que yo les decía, de que por medio de este programa en .NET, nosotros podemos basarnos para realizar nuevos desarrollos de documentos que se necesiten. En la parte de la factura electrónica, no solamente son facturas genéricas, hay muchos tipos de facturas. Está la factura de contingencia, está la factura IU, está la factura de combustibles. Bueno, y hay muchos tipos de facturas, los cuales tienen sus propias diferencias. Aquí estaríamos en la parte de la nota crédito, ¿sí? Más hacia abajo está la nota débito. Aquí, nota débito. Y hacia abajo hay otros documentos de lo que yo les hablaba. Por ejemplo, está el test de acuse de recibo. El acuse de recibo es algo que el adquiriente debe hacer cuando recibe la factura, aunque no es obligatorio. Si de pronto la factura no se le hace acuse de recibo, creo que en 48 horas se da como aceptada. Otro documento que hay acá
está el rechazo de documento. O sea, yo como adquiriente puedo aceptar el documento o puedo rechazarlo, ¿sí? Aquí está el test de rechazo de documento. Y más abajo está el test de recepción de bienes. Y también está el aceptación de documento. Son otros documentos que de pronto no se utilizan mucho, pero son documentos que existen en la parte de la factura electrónica en Colombia. Bueno, listo, hasta ahí llega. Ese es el último documento que hay en este proyecto. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda o van conmigo. Listo, general, por acá, creo que vamos bien. Si tienen alguna duda, por favor van diciendo. Bueno, pero esto ya es de otra cosa. Bueno, Alfonso Rodríguez dice que todo perfecto. Por el momento vamos aquí. No sé si de pronto en Zoom haya algún mensaje. Miremos en el chat. Ok, listo. Leo Amaya dice, quisiera preguntarle si pueden tocar el tema de acuse de recibo y rechazo de documento que están en el archivo de C#. Ok, listo. Esa es la idea, ¿cierto? La idea es que de pronto hagan sus preguntas también y nosotros vamos desarrollándolas en el transcurso de la presentación. Por el momento, la parte del acuse de recibo y el rechazo, pues son dos documentos o de pronto dos peticiones que se deben hacer, como ya lo dije, cuando el documento es enviado. Si el documento no se acepta en 48 horas, pues se da como aceptado. O si se rechaza, pues se da como rechazado, obviamente. Sería muy bueno si nos alcanza el tiempo de pronto tratar de hacer una prueba, aunque no sé si en el ambiente de prueba se puede hacer. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto en el ambiente de pruebas hay cosas que no se pueden hacer, pero en el ambiente de producción sí. Una de esas, voy a volver aquí al SOAP, donde está el web service de la DIAN, y algo que comprobamos es de que en el ambiente de pruebas solamente se pueden enviar documentos de manera asíncrona, ¿sí? Send-bill async, pero de manera síncrona no se puede hacer en el ambiente de habilitación. ¿Por qué? No lo sé, ¿sí? Simplemente en producción sí se puede, pero en habilitación no se puede. Bueno, si alcanzamos el tiempo, miramos a ver si de pronto se puede hacer en ambiente de pruebas. Ok, lo que vamos a hacer ahora es a revisar qué es lo que tenemos que hacer para poder poner a funcionar este programa. ¿De qué consta o de qué consiste lo que tenemos que hacer y qué datos necesitamos? Primordial para poner a funcionar este proyecto es tener los datos que nos entrega la DIAN cuando nosotros hacemos la habilitación, es decir, el ID del software, el set de pruebas, el PIN del software, los datos del contribuyente. Tengo que tener todos sus datos, porque si no, pues obviamente no puedo configurar el programa como tal. Otra cosa que tengo que tener sí o sí es la parte de el certificado digital válido. Tiene que ser un certificado digital que no haya caducado y además de eso que sea un certificado digital que sea de la empresa que yo estoy configurando, así sea para pruebas. No me sirve un certificado digital de pruebas. En la versión pasada, o sea, en la validación posterior que estaba el año pasado, pues sí se podía, incluso hoy en día todavía trabajan con facturación electrónica de validación posterior, pero ya nadie se puede habilitar en validación posterior, tiene que ser en validación previa. Pero entonces el año pasado sí se podía hacer con un certificado digital de pruebas, más este año no se puede hacer, este año sí. Esa es una limitante que colocó la DIAN, pues
simplemente no, las pruebas se tienen que hacer con el certificado digital que es. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Yo debo, en la carpeta donde yo descomprimí el documento, el proyecto que se les compartió, yo lo descomprimí acá, en efac.net. Si yo abro ese proyecto, pues entonces, bueno, aquí están lo que son las carpetas. Voy a entrar a esta. Voy a abrir la de test, que es la que abrimos en el Visual Studio. Mire, aquí está. Facturación Colombia B2 Test. Vamos a abrirla y dentro de ella, pues obviamente están las carpetas que normalmente están en un proyecto de C#. Cuando yo compilo una solución o un proyecto, en la carpeta bin debug me queda el ejecutable normalmente, ¿sí? Acá está. Y yo debo colocar el certificado en esta carpeta, ¿sí? Pues en este momento ustedes pueden modificarlo como quieran. Ya obviamente ustedes son libres de modificar este software según sus necesidades y ustedes si tienen una carpeta para certificados, pues colocarán esa carpeta, ese certificado donde lo necesiten. Pero en el caso de la demostración de hoy, debemos colocar el certificado en esta carpeta para que el ejecutable lo tome de acá. Ok. Necesitamos entonces los datos, un resumen. Necesitamos los datos que nos entregó la DIAN cuando nos registramos y necesitamos también la parte del certificado digital con la clave. Si no tenemos las dos cosas, no se puede poner a correr el programa correctamente. En estos momentos yo ya tengo configurado todo este ambiente. Yo voy a hacerles una demostración a dónde queremos que lleguemos, pero pues más adelante vamos a ver cosa por cosa. Lo que vamos a hacer, yo aquí le voy a dar iniciar. Lo que nosotros queremos hacer es simplemente que el programa arme un XML, lo firme, lo envíe y me devuelva la respuesta de cómo quedó la factura en la DIAN. Como les dije, es una aplicación de consola. Aquí está corriendo la aplicación. Él lo primero que va a hacer es armar el XML. Él me va a mostrar ahí paso a paso, me va pues a mostrar unos pequeños mensajes diciéndome cuál es el paso que está realizando. En estos momentos apenas está como compilando. Creando factura de venta. Ahí está armando el XML con todos los parámetros que más adelante voy a mostrarles. Después de que él crea la factura de venta, me genera un XML sin firmar. Ese XML lo que va a hacer luego es hacer firmado también por el segundo proyecto, el proyecto de firma de documentos. Aquí está en proceso. Vamos a esperarlo. Ahí aparece firmando. Está firmando la factura. Él ahora dice emitiendo la factura. Está enviándolo a las web service de la DIAN. Ahí me aparece un zip key. El zip key es como, digamos, lo que me retorna la DIAN para decir que el documento lo recibió. Luego dice consultando validaciones y me devuelve un estado. El estado dice 00, la factura electrónica tal número ha sido autorizada y procesada correctamente. El proceso finalizó, presiono una tecla para terminar. Este es el proceso que vamos a realizar con este proyecto. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá o cómo ustedes van a llegar hasta allá? Por medio de configurar todo esto, estos datos y cambiarlos, ¿sí? Yo les voy a explicar por bloques qué hace cada una de estas cosas o digamos qué es cada uno de estas variables o de estos bloques
y qué me permiten hacer y de dónde voy a sacar estos datos. Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer es ubicar en las variables cuáles son los bloques que me permiten a mí configurar el programa. El primer bloquecito es como, digamos, este de acá, es los archivos. Estos archivos son de persistencias. Son archivos de persistencia, son dos archivos. Uno se llama consecutivo.txt y otro historial.txt. Este proyecto, aunque hace toda la facturación electrónica, pues no maneja bases de datos. O sea, aquí no estamos manejando ningún tipo de bases de datos. Ustedes deben utilizar esta semilla para adaptarlo a la información que ustedes ya manejen con sus bases de datos, ya sea MySQL, ya sea, pues, bueno, la base de datos que ustedes manejen. Pero obviamente necesitamos tener como al menos un consecutivo de en qué factura vamos para poder hacerlo en este proyecto. ¿Cómo lo hicimos o cómo se hizo en este proyecto? Por medio de un archivito de texto que se encuentra dentro de la misma carpeta debug, que se llama consecutivo. Este es el archivito. Si yo abro este archivo, pues ahí simplemente aparece un numerito de factura, que es la factura en la que vamos, que es, en este caso, pues sería la 990.213. Esa es la factura en la que vamos. Cada que yo ejecuto el programa, pues ese consecutivo sube para poder llevar la cuenta de cuál es la factura. Como les repito, ustedes tendrían ya dentro de su lógica de programa que acomodar el proyecto de C# para que tome los datos de sus bases de datos y realice el proceso de envío de la factura. Y ahí ya tendrían la persistencia de otra manera, sería con sus bases de datos como tal, en sus ERPs. Y el otro archivo es este de acá, historial.txt. ¿Qué es el historial? Es como un log, un archivo de bitácora que me va dando como un histórico de qué va o esa factura, de pronto, cuáles fueron los resultados de las validaciones. Por ejemplo, la última fue la 213. Ella me dice que fue el 5 de octubre del 2019 a las 3:50. Me muestra el CUFE de la factura y me dice el estado de esa factura. Me dice la factura electrónica ha sido autorizada. También aquí yo, por ejemplo, les puedo mostrar varias facturas que se habían enviado. Está la 0, la 1, bueno, varias facturas y tienen lo mismo, pero hay una particularidad. En la parte de, digamos, por ejemplo, esta de la 210, en esta de la 210, tuve varios problemas. Entonces, por ejemplo, los datos que ingresé no eran datos válidos, entonces la factura fue rechazada. ¿Por qué? Y aquí me dice por qué se rechazó. Regla FAT 06, regla FAT 05E y regla FAT 24B. ¿Qué pasa si yo quiero saber más sobre estos errores? Pues tengo que ir al anexo técnico de la DIAN y buscar por medio de este código, debo buscar a qué se refiere o una explicación más detallada sobre ese error. Bueno, yo pues corregí el error y simplemente sé de qué era lo que trataba. El error de esta simplemente era que estaba mandando una factura de pruebas por un ambiente de producción. Por eso fue que me salió ese error. Bueno, ok. Miremos a ver si de pronto hay alguna pregunta hasta el momento. Perfecto, bueno, no hay ninguna por el momento. Voy a continuar entonces. Ok. En la parte del consecutivo, bueno, listo. Entonces, estos son los archivos de persistencia. El siguiente bloque, esto de acá, voy a marcarlo. Esto es el bloque de configuración de la empresa. Todo este bloque hasta acá. Todo este bloque hasta acá son los datos de configuración de la empresa. Todo este pedazo. Estos datos son muy importantes porque
me los da la DIAN. Estos datos cuando yo me registro me los da la DIAN. Muchos están en el root, algunos están en el root, otros pues obviamente ya los saco de pronto de la DIAN cuando me registro. A ver, vamos a darle una breve mirada a los datos. La primera variable es ambiente de pruebas y es una variable booleana. En estos momentos dice true, es decir, yo le estoy diciendo a este programa que lo que voy a enviar es en el ambiente de pruebas. Si yo le coloco un false, pues entonces él asume que las facturas que yo voy a enviar ya no son en pruebas, sino que son en producción. Esa variable es muy importante para poder pasar de un ambiente a otro. Bueno, este ambiente de servicio y ambiente de destino son dos variables que dependen de esta variable ambiente de pruebas. Se manejan internamente y lo que hace es saber a cuál endpoint voy a enviar las facturas. Como les digo, el endpoint depende si es de habilitación o de producción. Aquí está el de habilitación, ¿sí? bpf-app.dian.go.co, y el de producción es este de acá, bpf-cinelab.dian.go.co. Ok. Siguientes parámetros, los siguientes parámetros que podemos encontrar en el programa son el emisor, el NID del emisor, pues en este caso, de pronto en el proyecto que ustedes descargaron, hay datos que no corresponden, ¿sí? Yo ya configuré estos datos y por eso tengo esta información acá. Ustedes tendrían que colocarlo con los datos que ustedes manejen de su empresa o de sus clientes o de pronto del cliente al que estén habilitando, el que quieran facturar. Bueno, el NID del emisor, este dato va sin dígito de verificación y ese dato lo sacamos del root. Lo mismo que el nombre de la empresa, también este nombre lo sacamos del root, no tiene pues nada de particular. Esta dirección física lo vamos a sacar también del root. Simplemente lo que yo tengo que hacer, esta variable dirección física tiene unas propiedades. Tiene la propiedad departamento, municipio, línea y país. Y hay algo muy bueno en este software, en este proyecto, perdón, que me permite, ya todo está parametrizado, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo departamento, yo le asigno simplemente departamento punto y él me aparece con todos los posibles valores que puedo seleccionar, ¿sí? En este caso, pues voy a seleccionar lo que es Quindío. Listo. Coma. También aparece municipio, pues sería lo mismo. Digamos, por ejemplo, digamos que voy a colocar otro. Voy a colocar Armenia. Aquí puedo seleccionar Armenia Antioquia o Armenia Quindío. Bueno, en este caso, pues voy a colocar Calarcá, que es la dirección del cliente mío. Entonces, vamos a decirle Quindío Calarcá. La línea de dirección, pues también está en el root. Y país, pues Colombia, simplemente. Otra parte es la parte del emisor tipo contribuyente. Aquí yo debo especificarle si la persona o el emisor de la factura electrónica es persona jurídica o persona natural. De la misma manera que con municipios y departamentos están ya parametrizados los posibles valores. Tipo de contribuyente, yo puedo seleccionar persona natural o persona jurídica. Y el régimen fiscal es simplemente decirle a qué tipo de régimen pertenece. Él me da dos opciones, régimen ordinario y régimen simple. De pronto un error de muchas personas es pensar que el régimen simple es el régimen simplificado. El régimen simplificado dejó de existir, ahora ya se llama no responsable de IVA. Y el régimen común es el responsable de IVA. Así se llaman hoy en día. ¿Qué es entonces el régimen simple? El régimen simple es un nuevo modelo fiscal
que sacó el gobierno en la ley de financiamiento del año pasado, del 2018, donde se hacen una serie de exenciones tributarias y un tipo de cosas contables, pues que no vamos a entrar en detalle acá. Entonces, si el contribuyente se pasó a régimen simple, pues lo coloco en régimen simple. Si no, pues entonces lo dejo en régimen ordinario. En el caso de este contribuyente mío, él es régimen simple. Entonces yo voy a colocarlo como régimen simple. Seguimos con emisor responsabilidad fiscal. Normalmente se deja en otros obligado, pero pues aquí hay varias. Ah, pues sí, es la única opción, solamente otros obligados. Lo vamos a dejar como otros obligados. La matrícula mercantil también es un dato que se encuentra en el RUT. Es simplemente el número de cámara de comercio de cada uno de los del establecimiento del emisor. Ese dato también se encuentra en el RUT, aunque yo pues la verdad en las facturas electrónicas no lo coloco, yo siempre lo dejo como ceros. El correo electrónico sería pues el correo electrónico que esté en el RUT, y el teléfono, pues el teléfono que también se encuentra en el RUT. Habiendo configurado estos datos, ya hemos pasado gran parte de la configuración. Recuerde que nosotros aquí, yo les había dicho que habían varios pasos. Uno era configurar parámetros, que es en el paso que vamos, y ya casi lo vamos a terminar. Esa parte de configurar parámetros, pues cuando ya lo tengan en su software, en sus mismos ERPs, cuando hayan integrado estas clases, este proyecto con sus ERPs, pues él simplemente lo va a hacer de manera casi transparente, porque esta información se encuentra en sus bases de datos. Y lo que ustedes tienen que hacer es mirar cómo sacan esa información e integrarla en estas clases. Bueno, la siguiente parte es la configuración del software. El software de la DIAN. Y esta información va de aquí hasta acá. Esta información sí la tienen que sacar obligatoriamente cuando se registran como facturadores electrónicos en la DIAN. Es decir, cuando ustedes hacen el proceso, acá por la página de la DIAN, cuando se van y hacen el registro. A ver, tengo como listo. Cuando ustedes, el cliente apenas va a ingresar a la parte de habilitación, por este lado de acá, cuando ustedes ingresan acá, se habilitan, el sistema les da a ustedes una información. Esa información es requerida para poder configurarla en el programa. Yo tengo por acá, tengo una guía, que incluso se las voy a compartir en el Slack, que es la guía la tengo por acá en extras, la guía del usuario. Voy a compartirles lo que es el anexo técnico y la guía del usuario, que esta guía del usuario es como una especie de documento que me muestra paso a paso qué tengo que hacer cuando voy a habilitar a un contribuyente. Los voy a compartir aquí en un momentico en el Slack. Desde acá. Bueno. Lo tenemos por acá en C. .NET. Extras. Y vamos a anexo técnico y la guía de usuario. Ah, perdón, esta es presentación habilitación. Voy a compartir estos tres archivos. Vamos a compartir estos tres archivos para que ustedes puedan los bajan del Slack. Listo, vamos a subir estos archivitos. Bueno, mientras esto va subiendo, vamos a mirar entonces, yo voy a abrir ese archivo, yo voy a abrir ese mismo archivo
para mostrarles qué hay en ese documento y de dónde pueden sacar esa información. No sé si de pronto acá todos los que están en la conferencia ya tendrán a sus empresas habilitadas o apenas irán a empezar el proceso. Vamos a irnos por este equipo. Extras, creo que es guía del usuario. Vamos a abrir este PDF y vamos a mirar más o menos cuál es qué es el contenido de ese documento como tal. Apenas están cargando estos, se están cargando estos al Slack. Bueno, aquí me aparece, es un documento de 24 páginas, es muy interesante porque es la guía para poder habilitarse a la facturación electrónica. De pronto hay algunas cositas que han cambiado, pero pues no es mucho tampoco. También quiero decirles que dentro del repositorio que se les compartió a todos, pues hay un video donde se muestra el paso a paso ya en real del proceso de habilitación. Entonces, si de pronto este documento no lo ven como de pronto que esté muy actualizado, pues pueden mirar el video y en el video sí está como está en el momento. Bueno, aquí dice cómo ingresamos. Bueno, listo. La parte de ingreso a la plataforma de habilitación, yo qué datos debo ingresar, me dice qué debo hacer y quiero llegar a la parte donde me entrega los datos que yo necesito. Quiero mostrarles por qué lado van a encontrar esos datos. Esos datos lo van a encontrar por acá, ya casi llegamos. Modos de operación, registrar, mensaje de confirmación. Ok. Listado de modos de operación. Ya estamos llegando. Set de pruebas. Aquí está. Estos son los datos. Voy a poner más grande el PDF para que podamos verlo. Modo de operación de software propio. Cuando yo selecciono el modo de operación de software propio, en la DIAN, yo tengo que ingresar un nombre de software, un PIN y un ID del software. Estos datos son los que yo necesito para poder configurar el proyecto de .NET. ¿Sí? Entonces, además del set de pruebas, que ahorita ya les muestro dónde sacan ese dato. Bueno, pero entonces queda claro hasta el momento de dónde puedo sacar el ID del software y el PIN del software. Aquí estos datos yo debo ingresarlos en la parte de configuración. Miren. Software identificador. Este dato, o sea, este dato es el dato que me registra en la DIAN acá, ID del software. Este dato me lo entrega la DIAN solito. La DIAN me da este dato, yo no tengo que escribirlo. A diferencia del nombre del software y PIN del software, que estos datos sí los coloco yo. El dato ID del software, yo pues simplemente lo copio y lo pego, porque pues es una cadena alfanumérica. Yo lo copio y lo pego aquí en donde dice software identificador. Y el software PIN es el dato que yo coloqué acá. PIN del software. Pues uno puede colocar un número de 5 dígitos, el número que usted quiera. Listo. El siguiente dato que debo configurar es la parte del set de pruebas.
Cuando yo me registro como facturador electrónico, yo les decía ahorita de que debo aprobar una serie de documentos, 60 facturas, 20 notas crédito y 20 notas débito. ¿Cómo hace la DIAN para saber que yo aprobé o no aprobé ese set de pruebas? Por este identificador. El identificador, el test set ID, es una cadena que identifica al set que yo estoy trabajando en el momento. Entonces, ese número, que también me lo dan por acá en este proceso, aquí en rangos de numeración de pruebas, cuando yo adiciono el modo de operación, hay un botón que me permite consultar los rangos de numeración. Esos rangos de numeración tienen una llave técnica y tienen un set. El número que necesitamos es el set de pruebas. Ese número lo copiamos y lo pegamos acá. Esos son los datos de configuración del software. El siguiente bloque de configuración es el bloque de la resolución de facturación. La resolución de facturación va de acá hasta acá. Este es el bloquecito de resolución de configuración. Cuando yo estoy en habilitación, los datos de la resolución de facturación son los mismos para todo mundo, incluso la clave técnica. Yo pude comprobar de que esta clave técnica es la misma para todo el mundo que se esté habilitando, ¿sí? Pero cuando yo paso a producción, estos datos sí me cambian. Me dan los datos propios de lo que yo, de la resolución de facturación que yo haya pedido. ¿Qué datos debo configurar? El número de la resolución, pues que en estos momentos es 1876000001, que es el mismo para todo mundo. Una fecha de resolución, pues que es una fecha ficticia porque pues dice 1 de enero del año 1, pero pues esa es la fecha que entrega la resolución. El prefijo de la resolución, que en este caso es set P, o sea, set de pruebas, para todo el mundo es lo mismo. El número inicial de facturación y el número final de facturación. En este caso, él nos da un número desde 99 millones hasta 990 millones hasta 995 millones. Es decir, tenemos un rango de 5 millones de facturas para hacer pruebas. Otro dato que tenemos que configurar es la clave técnica. La clave técnica para pruebas siempre es lo mismo. Siempre es esta clave técnica, es la misma para pruebas. Cuando nosotros estemos en producción, ese número sí va a cambiar, esa cadena alfanumérica va a cambiar. Y la vigencia también cambia. En estos momentos, pues sería del 1 de enero del 2019 hasta el 1 de enero del 2030. Es como una fecha genérica que colocó la DIAN para no estar cambiando, esos datos. Por acá de pronto tenemos, vamos a mirar a ver quién nos escribió. Dice, el API tiene implementadas ya las modificaciones introducidas en la versión 1.6 de fecha 6 de septiembre del 2019 del anexo técnico de factura de venta. Pues estas modificaciones en la parte de .NET, de pronto más adelante se van a implementar, y en el API pues obviamente también se van a implementar, pero pues en estos momentos todavía no. Estas modificaciones estamos trabajando en ellas. Pero sin embargo, pues eso no significa que nosotros no podamos enviar y recibir facturas. Yo incluso en estos momentos tengo varios clientes que están facturando. Obviamente eso es un trabajo que hay que hacer, y la idea es que ustedes como adquirientes de este curso mantengan siempre actualizados. La idea es que tanto el aplicativo .NET como el aplicativo de API constantemente van a estar recibiendo actualizaciones según la normatividad como vaya cambiando. Bueno, el siguiente apartado que hay que configurar es la parte del certificado digital. Entonces, certificado va de acá hasta acá, son dos cositas nomás que hay que configurar. No importa.
Listo, hasta acá nomás. Son la ruta del certificado, pues como yo no le estoy dando ninguna ruta en particular, sino que estoy dando solamente el nombre del certificado como tal, pues por eso es que lo tengo que colocar en la misma carpeta del ejecutable. Y la otra es la clave del certificado. Pues esto no tiene nada de mostrar esa clave porque pues sin el archivo no se puede hacer nada en particular. Bueno, esa es toda la configuración que hay que hacer para poder que el aplicativo .NET funcione adecuadamente. Estamos en la parte de configuración. Volvamos a la lista de chequeo. Entonces dice, configurar parámetros. Quedó check. Dice, armar el XML sin firma. Vamos a pasar ahora a la parte de armar el XML sin firma. ¿Qué es esto? Pues, obviamente, yo ya les había dicho a ustedes que el proyecto encargado de realizar esa armada del documento es este proyecto de acá. B2 documentos. Si yo abro esto, pues hay varios archivitos o varias clases que son generador evento, generador factura, generador nota crédito, generador nota débito, need helper y tipos. En el caso de factura, pues obviamente será generador factura, ¿sí? Aquí la tenemos, pues ya les queda a ustedes como tarea que averigüen bien, de pronto pues por observación o por depuración, mirando, haciendo paso a paso en la ejecución del proyecto, cómo hace esta clase para armar el XML con los datos que yo le doy. ¿Sí? En esta presentación solamente nos vamos a limitar a mostrar cuáles son los datos que nosotros tenemos que pasar para que al armar la factura sea una factura consistente. Bueno, la parte de acá, static, bueno, esto es consultar rangos. Vamos a irnos aquí, acá, factura genérica. Este es el procedimiento que me arma la factura genérica. Ahora, una pregunta, ¿dónde me queda la factura a mí armada? ¿Dónde me queda el XML como tal? Pues si yo me voy hasta la parte de abajo, ahorita vemos todos estos parámetros, pues algunos, ¿no? Obviamente. Recuerden que tenemos una limitante de tiempo. Si yo miro aquí, en esta parte de acá, estas dos líneas, me dicen dónde es que me va a guardar esa factura como tal. Tiene un escribir texto y me da un número de documento. La ruta docs, número del documento y unsigned. Unsigned significa sin firmar. Entonces significa, lo que me está diciendo es que va a quedar una carpeta que se llama docs. Entonces miremos en debug y aquí está la carpeta docs. Si yo abro esta carpeta, aquí están los archivos. Por cada factura que se envía, hay una factura unsigned, otra factura signed y una app response. ¿Qué es el app response? Bueno, pues unsigned sabemos que es la factura antes de firmar. Signed es la factura cuando ya recibió la firma digital. Y app response es lo que me devuelve la DIAN cuando recibe el documento. O sea, ahí es donde me muestra los errores que hubieron en la factura y qué cosas no corresponden. Yo voy a abrir este archivo, el último que envié, pero sin firmar. Vamos a abrirlo. Yo lo voy a abrir, él me va a abrir en el Notepad++, me le va a dar formato XML. Y esto es la factura electrónica como tal. Aquí están todos, está el CUF, está todo lo que yo, la información que yo le coloqué y le configuré está en este XML. Por ejemplo, vamos a mirar uno de los datos que yo ya había configurado. Vamos a mirar, vamos a irnos hasta la parte de configuración. Ahorita volvemos hasta acá. En la parte de configuración, por ejemplo, a ver, ¿cuál de estos, por ejemplo, por acá? El rango de resolución, 18 de 76, 2, 4, 6 ceros y un 1.
Si yo busco esa cadena acá, debe estar en alguna parte, ¿sí? Vamos a tratar de encontrarla. Bueno, debe estar hacia arriba, en la parte de la cabecera. Véala acá. 1876, 6 ceros y un 1. Si yo hubiera colocado, obviamente, otro número, pues otro número me hubiera salido. Pero si yo hubiera colocado otro número, pues la DIAN me hubiera respondido con que pues, hay un error, ¿cierto? Porque esa no es la resolución de pruebas aprobada por la DIAN para poder ejecutar ese set. Bueno, voy a cerrar acá. Y vamos a continuar donde íbamos en la parte de... Por acá. Me pasé. Factura genérica. Ok. Entonces, ya sabemos dónde quedan guardadas las facturas firmadas antes de firmar y el APP Response, o sea, lo que responde la DIAN al envío de la factura. Ahora, vamos a hablar un poco de los parámetros que hay que pasarle a la factura genérica para poderse armar. Normalmente la factura pues debe tener, si yo miro una factura de papel, la factura tiene unos datos de cabecera, unas líneas de detalle y obviamente unos datos de la empresa que está emitiendo, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos lo correspondiente, pero para armar el XML. Estos mensajitos que nosotros vemos cuando nosotros ejecutamos la aplicación creando factura de venta, pues son simplemente mensajes que se colocan en la consola para guiarnos en el proceso y saber en qué parte del proceso vamos. Bueno, aquí podemos mirar el consecutivo, pues lo saca del archivo consecutivo. El número de la factura sería el rango del prefijo más el siguiente número. Por eso es que necesitamos ese archivo de persistencia. Cambiamos la fecha, colocamos el vencimiento, pues aquí se coloca el vencimiento a un mes, pero pues obviamente en sus ERP pueden manejarlo como lo necesiten. Y empezamos a configurar todos estos datos. La factura tiene número de resolución, fecha de resolución, prefijo, desde, hasta, vigencia desde, vigencia hasta, país de origen, software proveedor, software identificador y software PIN. Y están configurados con estas constantes o con estas variables estáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, ¿de dónde saca el método test factura genérica? ¿De dónde saca estos datos? Pues son los datos que nosotros en la parte de arriba configuramos. O sea que el número de resolución lo asigna al rango número de resolución, la fecha de resolución al rango fecha de resolución y así sucesivamente. Todos estos datos nosotros ya lo hicimos en el paso número 1, en configurar parámetros. Todos estos parámetros que nosotros configuramos son estos que se están utilizando acá. Ok. Es decir, esto es como, digamos, los datos del emisor. Si yo miro una factura de papel, tengo los datos del emisor, o sea, del negocio que me está emitiendo la factura, y son estos datos de acá. Después vienen los datos de... bueno, esto también hace parte del emisor. ¿Sí? Todos estos datos son del emisor y son datos también, mire, todos estos datos son datos que se parametrizaron en la parte de arriba, en la parte de configuración. Todos estos datos ya están. O sea que pues no voy a hablarles nada de estos datos de acá. Luego viene la parte del adquiriente. O sea, en una factura de papel viene quién me está emitiendo, o sea, quién es el dueño del negocio, quién es el que me está comprando, o sea, el adquiriente, y este bloque de acá me configura esa parte. Pues entonces es la misma cosa, es simplemente tipo de identificación, pues cédula de ciudadanía, aunque hay varios tipos. Vamos a mirar acá. Identificación, punto, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, documento de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces aquí va a darle cédula de ciudadanía. Identificación es el número de la cédula del adquiriente. Si es una persona jurídica, pues sería el NIT. El nombre, la dirección física de la persona, que es el adquiriente. El tipo de contribuyente,
del adquiriente, obviamente, si es persona natural o persona jurídica, el régimen, si es régimen ordinario o régimen simple, la responsabilidad fiscal, la matrícula mercantil, el correo electrónico y el número telefónico. Todos estos datos, pues obviamente los debe tener usted en su base de datos de su ERP, porque cuando usted le realiza una venta a un cliente, pues todos esos datos usted se los pide. Bueno, después de que tenemos, entonces volvamos al ejemplo de la factura de papel. Tenemos el emisor, o sea, el dueño del negocio, el que me compra, o sea, el cliente. Y lo otro que va son las líneas de detalle, es decir, qué es lo que me está comprando el cliente mío. Bueno, antes de continuar, miremos que por aquí tenemos como una pregunta. Bueno, no, parece que no, o la borraron. Bueno, listo. Las líneas se modifican o se ingresan de esta manera. Mire, por cada una de las líneas de detalle de la factura, yo debo llenar todos estos campos. Debo armar una estructura de estas o una clase de estas. Yo debo armar una clase diciendo línea 1, bueno, yo puedo llamarla como quiera, línea 1 o renglón 1, bueno, como quiera. Lo importante es que debe llevar estos campos. Entonces, cantidad, una, descripción, precio unitario, costo total, descuentos. Si tiene descuentos, pues debo abrir una clase descuentos y colocarle los datos del descuento como tal. Impuestos, también tengo que decirle qué tipo de impuesto es el que lleva esa línea de detalle. Vamos a mirar qué tipos de impuestos son. Bolsas, hortifruticul, bueno, no sé qué tipo de impuestos era, no lo conozco. Impuesto al consumo, impuesto nacional al consumo, ICA, impuesto al carbono, impuesto de combustible, rete fuente, rete ICA, rete IVA, sobretasa de combustibles, Sordicom, timbre. Yo escojo el impuesto que vaya a colocarle a esta línea como tal. El porcentaje del impuesto, el importe y la base imponible. O sea, es decir, esta es la base de impuestos, este es el porcentaje y este es el valor del impuesto. De esa manera lo organizo. Por cada línea de detalle debo hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo línea 1 y hacia abajo llega línea 2, línea 3, línea 2 viene con otro tipo de cosas. Y hay muchas casuísticas, perdón. Por ejemplo, esta es una antena de regalo, entonces tiene otro tipo de elementos. O, por ejemplo, tiene elementos que de pronto puede que no vayan en esta parte de acá. Este ejemplo que hay acá es muy interesante porque tiene muchas de las casuísticas que ustedes pueden utilizar. Esta, por ejemplo, es un regalo. Esta es un cargo. Aquí estoy haciendo un cargo. Un cargo es lo contrario a un descuento. ¿Sí? Un descuento, pues obviamente le descuento al valor del artículo. Un cargo es lo contrario. Le voy a agregar un valor al artículo. Línea 4, un servicio excluido. Línea 5, bolsas. Luego viene impuesto. Estos son los resúmenes de los impuestos. De impuesto 1, impuesto 2, impuesto 3, impuesto 4. Tengo que hacer resúmenes de todos los impuestos que van incorporados en la factura. Y luego los descuentos globales de la factura por cliente frecuente, por ejemplo, o descuento por IVA asumido. Esto todos son pues ejemplos sobre lo que puede llevar una factura electrónica en .net o en cualquier plataforma, porque lo que nosotros generamos acá es una factura que tanto puede ser generada, por ejemplo, por este aplicativo .net, como podría ser generada por el aplicativo API. Cargos, aquí estoy haciendo un cargo. La forma de pago, detalle del pago, cómo voy a pagar, ¿sí? La fecha es el vencimiento, bueno, etcétera.
Y por último, él me da los totales. Tengo que armar una clase, un objeto con totales y con estas propiedades. Es decir, con todos estos objetos yo armo la factura. Vamos a mirar a ver, de pronto por aquí parece que hay como una... Creo que aquí se me fue un poquito, se me fue la pantalla, listo. Ahí es donde no era. Vamos a mirar acá el chat. Me dice Juan Sánchez, ¿ahí se encuentran los códigos de productos o cómo se definen? Quisiera que de pronto me explicara más esa pregunta porque no se la entiendo, Juan. ¿A qué códigos de productos se refiere? Ahí queda pendiente para que, por favor, nos explique mejor esa pregunta. Bueno, yo voy a continuar acá. Entonces, después de que yo he armado todas las clases, los objetos, las instancias, todas las instancias con sus respectivas propiedades, pues entonces lo que hago es armar una instancia del objeto generador factura, ¿sí? Yo armo y con estas propiedades entonces empiezo a agregarle cada una de las cosas que armé en la parte de arriba. El número, la fecha, el vencimiento, el set de pruebas con la nota tal, con moneda tal, con extensión tal, con emisor tal, con adquiriente tal. Agrego las líneas, ¿sí? Recuerden que las instancias de las líneas se llamaban línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6. Si yo les coloqué, pues entonces renglón 1, renglón 2, bueno, como los haya llamado. Agrego los resúmenes de impuestos, agrego los descuentos, agrego los cargos, le coloco los detalles, coloco el detalle del pago, saco el CUFE según la clave técnica y el software del PIN. De esta manera yo armo el generador de la factura, ¿sí? Mira que aquí nos aparece una instancia que se llama generador. Esa instancia, pues entonces las voy a utilizar más adelante. Aquí viene generador, genero el QR, hago la factura, genero la serializo, es decir, la genero en un XML. Si yo ya la tengo armada, la serializo, la mando a una cadena y esa cadena es lo que guardo en el archivo que les había mostrado ahorita. De esa manera, yo armo el XML. Bueno, miremos a ver si ya aquí nos explicaron. Dice, lo que pasa es que entiendo que para los productos o servicios se debe crear un código para identificarlo. Pues normalmente el código, la referencia, pues es la referencia como tal que usted le haya asignado en su establecimiento. Aunque hay varios tipos de código, yo puedo utilizar el EAN 13, puedo utilizar ese tipo de códigos que necesito. No sé si a eso es lo que se refiere a Juan Sánchez. Bueno. Continuamos con el programa. Aquí seguimos con la parte de firmada. Después de armado el XML, lo que hace el aplicativo es firmarlo con esta clase. Yo envío el archivo firmado, el archivo sin firmar, y él me tiene que devolver un archivo firmado que también guardo en esta parte de acá. ¿Sí? docs.signet.xml. Aquí está su equivalente firmado. ¿Cómo sé yo que una factura quedó firmada? Pues simplemente porque en los tags de firma está la cadena resultante. Por acá debe estar. Este es el archivo. Miremoslo por acá. Bueno. Esta es la parte de la firma. Lo que pasa pues es que no tenemos en estos momentos como una especie de formateador de XML que me coloque todo en un formato más pequeño. Y pues toda esta es la parte de la firma. Todo esto es la firma, todos estos caracteres son la firma digital del documento. Y es lo que valida esta factura como tal. Bueno,
Voy a cerrar acá y voy a continuar. La siguiente sección es la parte de emisión del documento, es decir, me voy a comunicar con la DIAN a enviar el documento firmado. También esta es la parte de acá, mire, observemos acá lo que yo les decía, en este condicional de ambiente de pruebas, él lo envía por una, si lo envía por uno de los dos web service de la DIAN, ya sea el de habilitación o el de producción. El resultado de este envío, pues es un zip key, ¿sí? El zip key yo lo utilizo luego para consultar el estado. Entonces, cuando me pregunta consultando validaciones, yo espero 3 segundos para poder pues darle tiempo a que me llegue la respuesta. Consulto esa respuesta o consulto ese documento y genero en consola, muestro los resultados de esa validación. Me dice procesado correctamente y guardo el resultado de esa validación en el archivo app response. Bueno, y listo, termina el proceso de la factura en ese momento. Vamos a mirar acá, ¿qué fue lo que nos dan? Dice, yo estoy enviando sin esos códigos porque en estos momentos no son obligatorios. Ah, bueno, listo, ahí le respondieron a Leo. Yo me imagino que él se refiere a las referencias de los productos, ¿sí? Uno puede enviarlos de esa manera o puede enviarlos con los documentos, con los códigos del LEAN 13, si el producto lo tiene especificado. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio alguno de estos datos? Si yo, por decir algo, coloco algún dato erróneo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de cambiar, por ejemplo, aquí un dato. Vamos aquí a borrar este 5. O bueno, aquí en el set de pruebas, vamos a borrar el último 5. Si yo este dato lo cambio y yo ejecuto el programa, pues él realiza todo lo que tiene que hacer, pero la respuesta de la DIAN va a ser un error porque pues, ese dato ya no va a coincidir con los registros que él tiene dentro de sus servidores. Cerremos acá. Y esperemos. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta el momento. Me gustaría que dieran sus comentarios mientras podemos enviar esta factura. Creo que se quedó. ¿O qué fue lo que pasó? Pero, es que está compilando de nuevo. Bueno. También recordarles a las personas que son nuevas en Factura Latam que hay un canal de C# en el Slack que es específico para el lenguaje o para la aplicación de C. Dentro de ese canal, pues hacia arriba hay mucha información que ustedes pueden leer de compañeros que de pronto han pasado por los mismos problemas que ustedes van a enfrentar. Entonces, si ustedes miran en la parte de arriba, pues van a encontrar respuestas a muchas de las dudas que puedan tener. Si no las encuentran, pues pueden dejar la consulta y algún compañero o de pronto nosotros mismos, si podemos ayudarles, pues entonces lo haremos. Bueno, aquí está creando la factura. Vamos a cerrar esto acá. La verdad, mi máquina está como un poquito lentica, de pronto por lo que tengo abierto tanta aplicación. Normalmente este proceso no se demora esta cantidad de tiempo. Vamos a ir respondiendo, de pronto tenemos por acá como que un mensaje. Ok, listo. Aquí estamos firmando, emitiendo.
Y ahí nos tiene que salir un error, un error. Ok, mira, vamos a mirar. Dice, set de pruebas con identificador tal es incorrecto. Consultando validaciones, track ID no existe. O sea, él se cayó en la parte del set de pruebas. Ese set de pruebas, la DIAN mira a ver si existe y como nosotros le quitamos un 5 al final, pues él nos está diciendo que el set de pruebas es incorrecto y que no existe. Esas son las validaciones que realice. Entonces vamos a volver a colocarle el 5 y a dejarlo como estaba. Ok. Vamos a mirar aquí unas preguntas. Conferencias, bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿la validación de número o rangos de número es diferente para la factura y para las notas crédito? Disculpa si no has llegado ahí. No importa. Mira, que el único documento que tiene resolución es la factura. Las notas crédito y las notas débito no tienen resoluciones como tal. O sea, la DIAN no emite resolución de notas crédito y notas débito. Uno utiliza una numeración propia de la empresa. Yo, por ejemplo, puedo utilizar de la 1 a la 5000 o puedo utilizar de la B1 a la B5000. O sea, eso ya queda propio de la empresa que esté facturando electrónicamente la numeración que quiera utilizar. Otra pregunta es, buenas tardes, para la prueba de los envíos de facturación ante la DIAN, ¿se hace necesario un NIT registrado? ¿Se tiene la opción de un usuario prueba? Lamentablemente no. Para poder hacer todo esto, usted tiene que contar tanto con un root válido, ¿sí? Como con un certificado digital válido. No existe ni usuario de prueba, ni se permite utilizar certificado digital de prueba. Pero no importa, de pronto, por ejemplo, si tú, Oscar, tienes root, podrías habilitarte tú mismo como facturador electrónico y hacer las pruebas con tu mismo root. No importa que de pronto seas no responsable de IVA, también no importa, puedes hacer las pruebas si eres lo que antes se llamaba régimen simplificado, que hoy en día se llama no responsable de IVA, no hay problema en realizar las pruebas con el mismo root de uno mismo, solamente que hay que seguir el mismo proceso, hay que entrar al portal de la DIAN, habilitarse, tener certificado digital y realizar las pruebas. O lo que de pronto la mayoría de nosotros como programadores hemos hecho es utilizar de pronto pues como una empresa o una persona natural, digámoslo así, de conejillo de indias, digámoslo de esa manera, para poder realizar todas las pruebas y poder realizar nuestro desarrollo de software. Eso es, por ejemplo, lo que hice yo para poder llevar a cabo las validaciones. Bueno. Otra cosa, no sé si de pronto hay tiempo, Mario, para poder mostrar la parte de consulta de rangos. No sé si haya tiempo hasta el momento, en este momento. Mario, ¿te encuentras? Vamos a mirar si Mario está. Mario parece que está, pero no. Bueno, listo. Ok, vamos entonces a hacer la prueba de consulta de rangos. Sí, parece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La consulta de rangos, si yo quiero hacer otra prueba, y esto ya les queda a ustedes, porque para que lo prueben, para que trabajen con el aplicativo, para que hagan pruebas, para que muevan todo esto, pues es estos tests. Por ejemplo, aquí, en estos momentos en el main, yo tengo activo el test factura genérico, que es el que ejecutamos ahorita, pero pues yo puedo simplemente coger, comentar esta línea y ejecutar el test de consulta de rango, ¿cierto? Y en estos momentos ya no se ejecutaría factura genérica, sino que se ejecutaría consulta de rangos. Si yo en este momento le doy iniciar a esta aplicación, yo le doy iniciar, él me consultaría los rangos de prueba
perdón, los rangos de facturación de este facturador electrónico. Vamos a mirar a ver qué nos sale. De la misma manera, pues entonces ustedes pueden ejecutar también el test de notas débito, el test de notas crédito, que cómo van a organizar la información. Ahí sí ya es donde entramos nosotros como programadores, a buscar y a mirar a ver según las necesidades de nuestro cliente. Aquí nos está ejecutando el test, los rangos de numeración, y él me va a decir, me va a sacar el resultado, vamos a esperar. Mire que ya ahí cambió. Dice, no registra prefijos asociados al código de software tal. ¿Por qué me aparece esto? Porque es que esta empresa está en habilitación en el momento. O sea, en estos momentos yo tengo esta empresa en habilitación. Si yo quiero que me aparezca unos prefijos asociados, tendría que tener una empresa en producción. Si la empresa está en producción, pues entonces ahí ya me aparecería el prefijo tal, de tal número a tal número, con la clave técnica tal. Toda esta información, yo sé que de pronto para las personas que apenas están empezando en la parte de facturación electrónica, van a tener muchos vacíos en este momento, porque en 2 horas es imposible hablar sobre todos los pormenores de lo que es la factura electrónica. Pero ustedes ya saben que tienen soporte, que tienen consultas y además de eso tienen muchos compañeros que ya han pasado por el mismo proceso de ustedes. Y entre todos nosotros, esto es una comunidad que nosotros nos apoyamos. Aquí no existe el que más sabe, el que menos sabe. No, todos somos iguales y la idea es que entre todos nos apoyemos para poder sacar adelante este proyecto de la facturación electrónica. Muchos tendrán de pronto, trabajarán en una empresa y les encargaron el proyecto de sacar adelante la facturación electrónica para la empresa. Otros serán de pronto independientes y tendrán un emprendimiento el cual quieren sacar adelante para tener ventaja competitiva ante otros softwares. Y a partir de eso, pues entonces llegaron a este grupo. Entonces la idea es que entre todos nos apoyemos y entre todos saquemos adelante. La idea es que todos lleguemos al final a tener una producción y a tener el software corriendo con facturación electrónica. Entonces, lo que yo quería mostrarles es de que yo puedo cambiar el método que estoy utilizando o la función, ¿sí? Para cambiar lo que necesito. Yo podría, por ejemplo, aquí decirle test nota débito, test nota crédito, por ejemplo, llamar a esta, ¿sí? Fin, aquí. Y cambiar esto de acá y correr la nota crédito. Si yo en estos momentos la corro, si yo corriera nota crédito, aquí me aparece que tiene un error, pero no sé por qué. A ver, ¿cuál será la? Aquí me está dando, no se da ningún argumento. Ah, bueno, él se supone que necesita algún argumento. Pues tendríamos que ir hasta la función, vamos a ir a nota crédito. Entonces, nota crédito y yo tengo que configurar todo. O sea, tengo, así como lo hice con la factura, debo configurar todo lo que es necesario para nota crédito y nota débito también. En este caso, nota débito. Ah, claro. Es que la factura, la nota débito, debe llevar como parámetro un invoice, o sea, un documento al cual se le va a aplicar. Y yo lo estoy llamando sin documento, ¿sí? ¿Y de dónde saco ese documento? Pues del CUFE de la factura. O sea, el CUFE es el número que identifica la factura. Bueno. A ver, volvamos hasta acá. Me fui hasta el final. Ok. Vamos a volver. Entonces, por eso es que me está saliendo este errorcito de acá. Por eso no lo puedo ejecutar hasta el momento. Tendría que configurar toda esa información para poder
ejecutar el test nota crédito. Pero entonces eso ya les queda a ustedes, eso es como de pronto la tareita de ustedes como programadores, ¿sí? Mirar cómo funciona todo esto y llegar a un resultado como tal. No sé si queda de pronto alguna pregunta en el aire, si tienen algo que decir, cualquier persona que en estos momentos quiera dar de pronto su opinión, les podemos abrir el micrófono. Eh, no veo pues como de pronto nadie. Entonces, muchachos, muchas gracias por acompañarnos y pues damos así fin al proceso del día de Sí. hoy. Hola, Mario. Alex, ¿me escuchas? Sí, 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 Nada, sí, entonces, sí, muy bien. Muchas gracias por la clase. Nada, chicos, recordarles que la siguiente clase es PHP. Creo que la mayoría son de PHP. Hoy día ha sido la de .NET. Siempre le vamos a avisar cualquier novedad o actualización que haya en el software. Recuerden que en el Git lo van a poder ver también, ¿ya? La siguiente clase, el sábado a las 3 de la tarde, vamos a ir con la clase de PHP. En esa clase también yo con Alex somos los encargados. Probablemente ahí haga la mitad de la clase y Alex la mitad. Esta vez le hemos dejado la posta a Alex. Y la siguiente sí, estoy ahí con ustedes también para poder resolver sus dudas, ¿ya? Y nada, se han hecho, se siguen haciendo mejoras al API, les cuento sobre todo la versión de PHP. La versión de PHP es la que realmente va a tener mayor impulso, les voy adelantando eso, ¿sí? Esta versión de PHP como que va a quedar hasta un cierto nivel nada más, y la versión de PHP es la que esperamos en realidad impulsar bastante, ¿no? Entonces, todas esas mejoras queremos que ustedes puedan estar presentes para que puedan verlas en la siguiente clase, que sería el sábado de 3 de la tarde. Y esta de acá también se está grabando, ¿ya? Se está grabando esta clase para que puedan revisarlo. Vamos a subirlo entre mañana y pasado mientras se procesa el video. Y nada, Alex, agradecerte por tu tiempo de estar acá y nos gracias, veríamos gracias a el todos. siguiente sábado, claro, en vivo, pero durante los días de la semana estamos por ahí, de hecho, coordinando siempre las preguntas, las consultas, ¿verdad? ¿Aló? ¿Alex? Sí, Mario, sí. Estaba leyendo aquí Sí, una pregunta, pero entonces yo creo que esta pregunta de CSI IA la respondemos más bien como por Slack y no ya en vivo, ¿cierto? sí, sí, claro. El tema es un poco más de los archivos técnicos, ahí por Slack la ayudamos. Si falta algún permiso, lo que sea, no hay problema. Qué raro, pero igual se lo damos. Listo, chicos. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos, Gracias. Alex. Todo también. Gracias. Hasta Listo, luego. Mario.